Bueno, buenos días. Mi nombre es Manuel Arbelo y pertenezco al Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera, GOTA, al igual que el resto de compañeros y Juan Pedro, que es el que nos acaba de presentar. Dentro del Grupo GOTA hay distintas líneas de investigación, algunas se las comentarán en el día de hoy, y una de ellas concretamente se dedica al uso de imágenes de satélite para observar el sistema Tierra-atmósfera y las diferentes aplicaciones que pueda haber. Al ser una audiencia tan variopinta, yo entiendo que debería ser una introducción a la teledetección, lo que es los sensores y satélites, y finalmente contar algunas de las posibles aplicaciones. Y de esas aplicaciones, muchas de ellas forman parte como líneas de investigación del grupo. Así que el título es este: Técnicas de teledetección aplicadas al medio ambiente. Y el índice que vamos a seguir es este que les acabo de comentar. Es decir, primero preguntarnos qué es la teledetección, ver cuáles son los procesos involucrados en un proceso de teledetección, desde satélite especialmente, que es lo que solemos usar nosotros, qué parte del espectro electromagnético es utilizada por los sensores para observar la superficie de la Tierra, la atmósfera, las nubes, el mar, cuáles son esos sensores y satélites y finalmente, como les contaba, las aplicaciones. Bueno, teledetección, para aquellos que no lo sepan, aunque su nombre lo indica perfectamente, es una técnica, arte incluso para algunos, de obtener información de la superficie terrestre o de las nubes o de la atmósfera sin entrar en contacto directa con ella. Pero también incluye todo el trabajo que está detrás y que con el que se pretenden procesar y extraer información de las imágenes correspondientes. La historia de la teledetección se remonta a finales de los años 50, pero podríamos referenciar como el primer satélite de observación de la Tierra como tal en el año 1960, el satélite TIROS-1 de la serie NOAA de la National Oceanic and Atmospheric Administration de los norteamericanos, algo así como la EMET norteamericana. Y ahí tienen una imagen al lado izquierdo de ese satélite, con una persona debajo para que vean más o menos el tamaño, los paneles solares. Y esta es la primera imagen, esta imagen que aparece justo aquí debajo de la Tierra, es la primera imagen obtenida de la Tierra desde el espacio, desde un satélite, en abril de 1960. Desde entonces hasta ahora, obviamente, la carrera espacial ha ido de la mano también de la carrera del desarrollo de esta técnica, es decir, de la observación de la Tierra desde el espacio. Y ahora hay infinidad de satélites, infinidad de agencias espaciales, no solo la Agencia Europea del Espacio, la NASA, sino los japoneses, los indios e incluso países que ustedes ni se pueden imaginar que tienen satélites en órbita, cuando España todavía en algunos casos está en pañales, con 2 satélites ahí por poner en órbita que todavía no se han puesto. Pero bueno, aún así, incluso al Estado se le adelantó una empresa española con sede en Boesillo. Este es nuestro astronauta Pedro Duque, que fue el director de la empresa Deimos Imaging durante un tiempo, más bien para dar para vender de la mejor manera posible a esta empresa, y lo han conseguido. De hecho, han desarrollado el primer satélite español o el primer sistema español de observación de la Tierra, en este caso comercial. No es fabricado en España, sino por la Universidad de Surrey, pero con las características y instrumentos que ellos diseñaron. Bueno, y aquí tienen una imagen que debe ser reciente para todos, de la erupción volcánica del Hierro, es decir, con una imagen de un satélite, en este caso de MODIS de la NASA. Es decir, ha habido infinidad, desde el año 60 hasta ahora, de satélites comerciales, de agencias nacionales, observando la Tierra por el interés que ello representa. Bien, los procesos involucrados o los componentes implicados en un proceso de teledetección desde satélite se pueden resumir aquí. Cuando yo les doy a los alumnos tanto de máster como de grado, o incluso cuando antes había cursos de doctorado les hablamos de teledetección, aquí se resume absolutamente todo lo que hay en teledetección. Es decir, aquí, para que haya de verdad un proceso de teledetección desde satélite, se necesita una fuente de iluminación, que puede ser el sol o puede ser la propia Tierra, que emite radiación en el infrarrojo térmico, la atmósfera que está ahí en medio interviniendo y incordiando, entre comillas, toda la radiación que viaja a través de ella,
Los objetos en la superficie terrestre, que son de los cuales nos interesa a nosotros obtener información. Esos objetos reflejan o emiten radiación que a su vez otra vez pasa a través de la atmósfera, volviendo a influir en esa radiación y modificando toda la energía que alcanza el sensor a bordo de un satélite, toda la parte electrónica, toda la parte de instrumentación que iría a bordo del satélite en sí, y luego la transmisión de esa información aquí abajo en las estaciones terrenas, a partir de las cuales es la que nos suele llegar normalmente a nosotros, esa información final que nos llega al usuario, que son las imágenes. Imágenes que se pueden descargar gratuitamente en muchos casos, que en otros hay que adquirirlas a empresas comerciales, y que al final pues uno las compra de la zona que quiera, en el momento que quiera, pagándonos para desarrollar una aplicación, interpretar y extraer la información más adecuada. Dentro de todos esos componentes del proceso de teledetección, nosotros especialmente tenemos líneas de investigación o estamos interesados en los que están coloreados en naranja, es decir, en la parte de cómo interactúa la radiación con la atmósfera, es decir, las correcciones atmosféricas que hay que hacer, la interacción de la radiación con los objetos de la superficie de la Tierra para poder distinguir unos de otros, y también, obviamente, en la interpretación, análisis y en la aplicación de esas imágenes de satélite. O sea, básicamente, desde un punto de vista de investigación, que es lo que nos interesaría aquí, nosotros estaríamos centrados en esos aspectos. Bien, ¿qué partes del espectro electromagnético usan los sensores que están a bordo de satélites o plataformas aéreas e incluso drones en la actualidad para observar la superficie de la Tierra? Pues básicamente desde el ultravioleta hasta las microondas. Dejamos a un lado las ondas de radio y dejamos por debajo los rayos X y los rayos gamma. El resto hay detectores en todas esas partes del espectro electromagnético para obtener información de la superficie terrestre. Básicamente casi todos los satélites tienen algo en visible, en infrarrojo próximo, en onda corta, algunos en el térmico y otros específicamente diseñados en microondas. De todos ellos, del infrarrojo, por ejemplo, es de destacar que mucha gente confunde el infrarrojo con el térmico, es decir, dentro del infrarrojo hay una parte que tiene que ver con las ondas de calor, pero otras no, es decir, el infrarrojo térmico que está a partir aproximadamente de 4 micras hasta 100 micras. Y ventaja, por ejemplo, particular también de las microondas, que así como en el óptico, es decir, sistemas en el visible, infrarrojo, son incapaces de atravesar determinadas condiciones atmosféricas o las nubes, en microondas podemos observar la superficie de la Tierra independientemente de las condiciones meteorológicas. Si hay satélites en microondas, interesantes sobre todo desde el punto de vista de la franja tropical o subtropicales, ecuatoriales, porque están cubiertas por nubes y si tú quieres obtener información de la superficie de la Tierra, lo interesante es hacer uso de imágenes en microondas, ¿vale? Que no se ven afectadas por las condiciones atmosféricas. Bueno, a su vez, esos sensores que pueden operar en esas distintas partes del espectro electromagnético pueden ser activos o pasivos. Pasivos como nuestros ojos observan a una longitud de onda determinada la radiación bien iluminada por el Sol en la superficie terrestre o bien emitida por la Tierra en la parte de microondas o incluso del infrarrojo térmico. Y por otro, activos como un láser, como un LiDAR, como un LIDAR que envía información y espera respuesta de la información que tú estás enviando, de los pulsos LIDAR, de luz o de los pulsos en microondas en el caso de las microondas activas o de los radares de apertura sintética. Por eso se hacen distinción entre sensores activos y pasivos. La interpretación especialmente de las imágenes obtenidas de radares o de microondas activas es mucho más compleja que la que podríamos hacer de los sensores en visible o en el infrarrojo térmico. Y el aspecto, pues, ahí les he puesto un ejemplo, pero es un aspecto como una imagen en blanco y negro, pero la interpretación no tiene nada que ver con una imagen óptica típica como la del lado derecho. Bien, bueno, aquí tienen el espectro electromagnético. Bueno, se ve bien las frecuencias, no se ve muy bien lo de la parte de microondas que está debajo en gris, pero todos los sensores que podría haber y cuáles son las partes del espectro electromagnético correspondientes para cada uno de ellos y el nombre que se les suele dar. Es decir, hay sensores activos y pasivos en todas esas partes del espectro electromagnético, circulando ahora alrededor de la Tierra, orbitando entre 800 kilómetros de altura casi todos los satélites y 36.000 kilómetros aquellos que son geoestacionarios, como el típico Meteosat que vemos todos los días en las noticias en la tele. Bien, bueno, aquí tienen una imagen típica de un satélite que está, o de una serie de satélites que están de moda de alguna forma ahora. Son los satélites Sentinel de la Agencia Europea del Espacio dentro del programa Copernicus. Es decir, ahora la Agencia Europea del Espacio está
a la vanguardia y podríamos decir que es número 1 desde el punto de vista de investigación y desarrollo tecnológico en observación de la Tierra. Este es el Sentinel-2, puesto en órbita el año pasado. Tiene información en 13 canales, en 13 partes diferentes del espectro electromagnético, con distintas resoluciones espaciales, desde 10 metros en el visible a 20 metros en el resto de bandas, incluso algunas bandas específicas en el azul aquí abajo, para aerosoles a 60 metros de resolución espacial, o en otras partes del espectro electromagnético un poco más arriba de onda corta. Aplicaciones o líneas de investigación en las que llevamos durante todos estos años que en el grupo hemos estado usando imágenes de satélite para fines de investigación o incluso aplicaciones en momentos determinados, en cooperación con administraciones públicas, en distintos proyectos, proyectos de tipo Interreg, proyectos de cooperación con Marruecos o el resto de Macaronesia especialmente, pues aplicaciones todas las que se puedan imaginar. Y cada vez más, y cada vez están más a la orden del día, es decir, aplicaciones desde el punto de vista de agricultura de precisión, por supuesto, de lo que van a oír ahora, de modelización climática, de cambio climático, meteorología, por supuesto meteorología, salud humana, salud vegetal, cartografiado de bosques, estudio de sistemas, deforestación, incendios forestales, áreas quemadas. En todo eso tienen aplicaciones las imágenes de satélite. Es decir, la visión sinóptica que podemos obtener desde un satélite comparada a las medidas in situ que se pueden registrar desde estaciones puntuales en la superficie de la Tierra no tienen parangón. Es decir, ganamos muchísima información, incluyendo en modelos climáticos, modelos de cualquier tipo, la información que obtenemos desde satélite en el resto de productos o medidas que podemos hacer aquí abajo in situ. Y yo ahora simplemente voy a poner una serie de transparencias de distintos ejemplos o aplicaciones. No todas ellas han sido líneas de investigación del grupo, algunas sí y otras no. Para finalizar, simplemente voy a comentar algunos de los ejemplos que muchos de ustedes quizás conocen, obviamente. Es decir, el calentamiento global. Muchos ponen en duda que se pueda o no estar produciendo un calentamiento global. Bueno, lo que ponen en duda es si se está produciendo un calentamiento global debido a el efecto de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Pero que hay algún cambio, sí es evidente, y los satélites observan esos cambios, aunque el hombre no esté ahí in situ para hacer las medidas. Y en la Antártida pues se están produciendo desprendimientos, sobre todo en determinadas plataformas, que son observables desde satélites que están pasando por ahí dando vueltas una vez cada 12 horas, cada 2 días, cada 3 días, algunos cada 15, 18 días, pero que pueden observar en un momento determinado, como ha ocurrido aquí, el desprendimiento de una plataforma de hielo. Esto es una imagen de febrero del 2008, la plataforma Wilkins, con un sensor MODIS de la NASA, accesible gratuitamente, y luego cómo en ese mismo día por la noche empieza a producirse ya un desprendimiento en esta zonita de aquí. Sigan observando esa zona de ahí y ahí ya se produce el desprendimiento total al día siguiente, o cómo se desparrama en días posteriores. Es decir, eso, si tú tienes un equipo allí que está observando esa información, pues eres capaz de verlo. Pero va a ser difícil que tú estés allí justo cuando eso ocurra, salvo que tú preveas que va a ocurrir. En cambio, un satélite o una constelación de satélites de distintas agencias observando la Tierra son capaces de obtener información de este tipo. Como el agujero de ozono, que no lo he puesto como ejemplo, pero el seguimiento del agujero de ozono obviamente se hace con imágenes de satélite. Es decir, puedes obtener que esa capa de ozono aumenta o disminuye con ozonosondeos, pero difícilmente puedes obtener la visión sinóptica que te dan los satélites. Bueno, aquí también hay un ejemplo, es una especie de mapa donde en tonos rojos hay la tendencia en temperatura, en variaciones de temperatura que se producen en 20 años de imágenes de satélite en la Antártida, observando como en algunas zonas pues ese aumento pues es apreciable. Hay vídeos muy bonitos en internet, lo que pasa es que no iba aquí a cansarlos a ponerles vídeos, porque ya pueden entrar ustedes y observarlos directamente. Este también es una imagen curiosa, es decir, cómo el aumento del CO2 en las estaciones de contaminación de fondo tipo Izaña o en Mauna Loa en Hawái se puede correlacionar con la imagen de fondo, que es una imagen de cómo varía la vegetación o el verdor o el vigor de la vegetación en el planeta obtenido con imágenes de satélite. Es decir, cómo existe ese ciclo de
de invierno o de primavera y otoño, bueno, del ciclo estacional, en el que aumenta por un lado la emisión de CO2 y por el otro lado se secuestra, pero el aumento es continuo a lo largo de años. Ahora ya hay vídeos o información en internet, no solo hasta el 2003, que es esta transparencia o esta diapositiva que tengo aquí, sino que pueden ver o continuar cómo ha ido aumentando. De fondo, insisto, imágenes de satélite para correlacionar una medida in situ con la información del vigor de la vegetación. Otra utilidad importante, fundamental del uso de imágenes de satélite es en las catástrofes naturales. Y especialmente en los países en vía de desarrollo donde no tienen los recursos adecuados para gestionar una crisis tipo terremoto de Haití, una inundación, o incluso países europeos como cuando hubo hace unos años la erupción esta en Islandia, que provocó un colapso en la circulación aérea y demás. Todo esto es observable y seguido de alguna forma mediante los satélites de observación de la Tierra. Pues bueno, casi todas las agencias espaciales de los diferentes países se han sentado, se han puesto juntos y han hecho una especie de macroagencia, firmando una especie de carta internacional de acuerdo en el que todos estos datos de información de observación de la Tierra están a disponibilidad o en disposición de cualquier país que lo necesite en un momento determinado. O sea, sean satélites comerciales o no, si hay una catástrofe en cualquier sitio y necesitan de esa información, automáticamente se programan para que todos los satélites dejen de observar para lo que estaban programados y se fijen en esa zona, para que obtengan la mayor cantidad de imágenes y de información de esa zona y pueda estar disponible para las autoridades del país a gestionar la catástrofe. Esa es la Carta Internacional que les referencio aquí. Y ejemplos de la Carta Internacional, por ejemplo, los vertidos de petróleo. Aquí tienen una imagen de un vertido de petróleo, en este caso es del Golfo de México, el que hubo hace unos años, Dos imágenes típicas que podrían obtenerse de un vertido de petróleo. La de arriba una imagen como la que verían nuestros ojos, de sensores en el visible, y la de abajo cómo lo verían en microondas. Las microondas activas, es decir, los radar que envían pulsos de microondas desde satélite hasta la Tierra, reflejan esa información en la superficie del mar y el petróleo se comporta de manera diferente al resto del mar. El resto del mar normalmente, si la velocidad del viento es ligeramente superior a 5 o 6 metros por segundo, se comporta como rugoso. Cuando esos pulsos de microondas inciden, se retrodispersan en todas las direcciones y llega energía al radar, al sistema de recepción radar a bordo del satélite. En cambio, si chocan con una mancha de petróleo, esta se comporta como si fuera una especie de espejo, reflejando pero solo en la dirección de incidencia, con lo cual no te llega información y se ven en una imagen como tonos oscuros. Son muy fáciles de percibir los vertidos de petróleo y en algunos casos se usan, por ejemplo, para perseguir a los petroleros que suelen limpiar los tanques de sus buques en alta mar y hacer un seguimiento de los mismos. Es decir, para eso necesitas una constelación de muchos satélites que observen continuamente, pero por ejemplo Noruega lo usa con un sistema de estos de radar de apertura sintética a bordo de un avión. Están continuamente vigilando sus plataformas por si hay algún vertido para actuar inmediatamente. Este es el Prestige, el famoso Prestige, enfrente de las costas de Galicia. Esto es Galicia en microondas activas. Y este es el derrame del petróleo y la mancha de petróleo en microondas activas. Esto no es lo que verían nuestros ojos. Igual nuestros ojos no son capaces de verlo también, ¿vale? A lo mejor sí y a lo mejor no. Pero desde luego con imágenes de microondas activas es muy fácilmente detectable. Más ejemplos en crisis de tipo de huracanes que inundan países como aquí en Myanmar. Fíjense, esto es una imagen antes de que pasara el ciclón o el huracán Nargis en este caso. Esto es mientras estaba ocurriendo, este es el ciclón. Y esto es lo que se vería en microondas. En microondas le da igual que estén las nubes encima. Son capaces de observar. Esto es antes de y esto es después de la crisis. Esto es antes, zonas secas con los canales de agua correspondientes a los ríos. Y aquí todo inundado. Cuando hay agua se dispersa mucho menos radiación en microondas, ¿vale? Se observa toda la región inundada. Y aquí lo mismo, pero con otro sensor, en este caso con un sensor comercial. Estas imágenes sí hay que comprarlas y pagarlas. Te cuestan más o menos.
Aquí también se ha activado la Carta Internacional cuando ha habido grandes incendios forestales en Canarias. Esta sí es una línea de investigación del grupo. Estudio de áreas quemadas, desarrollo de índices de riesgo de incendio para la zona que nos interesa. Incluso también en colaboración con la Universidad de Almería tenemos proyectos conjuntos de estudios de áreas quemadas en bosques boreales que ahora estamos intentando extender el algoritmo desarrollado para la zona de Canarias. Pues bueno, se pueden cartografiar esas áreas quemadas, incluso se puede detectar en determinadas partes del espectro electromagnético y con distintas imágenes, detectar los incendios forestales. Imágenes que tienen una resolución espacial de 500 por 500 metros, pero que son capaces de detectar un incendio de 50 por 50 metros nada más. Es decir, nosotros hemos detectado en la noche de San Juan hogueras, que imagínense el tamaño de una hoguera de San Juan, y que el sistema de alerta de incendios de MODIS de la NASA ha dicho que hay un incendio en una determinada... Y tú dices, no, aquí no hay un incendio, esto fue la noche de San Juan y había una hoguera y el sensor del satélite está diciendo que es que había un incendio. Si son capaces de detectar una pequeña variación de calor en un píxel de 500 por 500 metros referido solo a una hoguera que es mucho más pequeño. Otra curiosidad que ocurre, por ejemplo, que hoy se ha hablado de eso, en las plantas fotovoltaicas que hay aquí en el sur de Tenerife, que hay muchas zonas de paneles fotovoltaicos, están orientados en determinada posición, que en determinadas épocas del año, la orientación de estas placas solares del Sol y del satélite que está pasando por encima coincide, de manera que cuando el Sol incide en esas placas solares, la reflexión va pura y dura a el sensor a bordo del satélite. Y también dice que hay un incendio. No hay un incendio, lo que ha hecho es saturar el sensor porque piensa que hay un incendio y en realidad es que se ha reflejado. Y estos días atrás ha ocurrido justo eso. Hace 1 o 2 días me vino a mí una alerta y obviamente no es un incendio porque ahí ni hay bosque ni hay nada que se queme. Allá abajo por la zona del aeropuerto del sur. Bueno, estos son incendios distintos que han ocurrido aquí, sobre todo en el año 2007 y 2009, que hubo grandes, el cartografiado de estos incendios en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma. Todos estos estudios, todos estos trabajos sí se han hecho también, aunque estas imágenes no se corresponden con las nuestras, pero se han hecho estudios de estos incendios aquí por parte del grupo. En la detección de cambios y sobre todo en zonas donde a lo largo del tiempo el hombre ha talado los árboles, por ejemplo, para utilizarlos como zonas agrícolas. En la Amazonía, en la zona del Amazonas, es típico y se pueden hacer estudios de satélites. Fíjense, esto es una imagen del año 2000 y esto es una imagen del año 2006. Solo en 6 años han desaparecido un montón de bosque, en este caso de selva amazónica, con fines de plantar, es decir, con fines de plantar para tener recursos agrícolas. Bueno, esta es una imagen curiosa porque aquí aparece la mancha, una imagen del sensor MODIS de la NASA. Acá aparece la mancha, aunque no se ve muy bien, del volcán del Hierro. Se ve con tonos verdes, pero es que aquí también tenemos esos mismos tonos verdes juntos, pegados a la costa norteafricana. En realidad, esos 2 puntos que parecerían en estas longitudes de onda, que esto es como lo vería más o menos un ser humano si estuviera ahí a 800 kilómetros de altura y tuviéramos esa resolución, veríamos los 2 tonos de verde o los 2 tonos azulados iguales, parecería que son lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Esto, de alguna forma, está asociado con muerte, porque ahí hay, me imagino que haría los gases que saldrían de ahí, dióxido de azufre y demás, que lo que hicieron en realidad es matar toda la biodiversidad que había en esa zona. En cambio, esto que aparece aquí es justo lo contrario, esto es fitoplancton, esto es upwelling, es un afloramiento de nutrientes debido al régimen de vientos típicos que hay aquí, que vienen de arriba del noreste. La rotación de la Tierra hace que emerjan las aguas frías del fondo marino, justo en la costa norteafricana, subiendo nutrientes necesarios para que las plantitas, el fitoplancton que hay en el mar, se reproduzcan. Y ese es el fitoplancton que estamos viendo ahí. Este verde es de la clorofila y este no es de lo mismo. Es decir, hay que saber distinguir, es decir, no te puedes quedar solo con la imagen, sino analizar y obtener información de lo mismo. O también se pueden obtener temperaturas a la superficie del mar, como las que obtenemos aquí. En negro está enmascarado todo lo que es tierra o nubes. Por supuesto, también relacionando una cosa con la otra, es decir, el fenómeno del niño o la niña, saben que ahora está no sé si ya está disminuyendo el ciclo o el máximo que hay del niño en este año, o en este año pasado, y este es el típico del año 98, 99, niño o la niña. Hay unas anomalías, lo que se está intentando representar aquí son anomalías
con respecto a lo que debería haber, en rojo, mayor anomalía, tanto desde el punto de vista térmico como desde el punto de vista de clorofila, es decir, de vida, de fitoplancton, porque fitoplancton atrae al zooplancton, el zooplancton atrae a los chicharritos, a las sardinas, a los atunes, a la pesca, ¿vale? Es decir, anomalías que se pueden correlacionar en dos partes del espectro electromagnético diferente. Y más desde un punto de vista atmosférico, porque hay satélites también que observan la atmósfera, ya para finalizar esta y otra diapositiva, pues esto es una imagen de un sensor que iba a bordo de, creo que del ENVISAT, el OMI, que lo que mide es dióxido de azufre, y esto es emisiones de un volcán, el Kilauea en Hawái. Esta información le sirve a las autoridades locales para decir, señores, no salgan de sus casas porque las concentraciones son superiores a las necesarias. O esta otra, que ya que ahora se va a hablar mucho de modelización climática, que es una línea de investigación pujante. Es decir, se ha demostrado o se está investigando que la emisión, esto que parecerían estelas de aviones, ¿vale? Que uno lo podría ver y dice, pueden ser estelas de aviones, ¿no? Pues no son estelas de aviones, son estelas producidas por las nubes asociadas a la emisión de aerosoles de los buques marinos, es decir, de barcos. Esos barcos generan contaminación o generan aerosoles que se comportan como núcleos de condensación en torno a los cuales las gotitas de agua se depositan y se forman nubes. Esas nubes pueden dar lugar a, es decir, esas emisiones antropogénicas podrían dar lugar a la formación de nubes e incluso, por último, a un cambio en el régimen climático de la Tierra en una zona determinada. Y ya está, con esto finalizo.